EA Sports FC 24 o eFootball es un debate que cada año tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el pinche mejor simulador de fútbol? Y sé que aún no sale completo el juego de EA Sports FC 24, pero bien ya pudiéramos sacar nuestras propias conclusiones de lo que vimos en la beta de EA Sports y el juego completo de eFootball. Pero aclaro que no me mancharé porque sé que EA Sports es un juego que bien nos cobran nuestros respectivos 90 a 95 dólares y eFootball pues realmente es gratuito. Vamos a comenzar con un punto que realmente me gustaría debatir, como son las cinemáticas, y sé que es un punto muy injusto por lo que mencionaba anteriormente y donde sin debatirlo sabemos quién arrasará, ya que después de mostrarnos cinemáticas del director técnico dando su charla técnica, los comentaristas, la perspectiva de un entrenador, el realismo del público, premiación del Balón de Oro y más contra una cinemática mejorada, sí aumentaron una que otra, pero trayendo la esencia de eFootball 23. La verdad, ni seguirle ni cómo ayudarlo, pero quiero saber tu opinión en los comentarios. Miren, vamos a hablar de un punto que debería ser el más importante de este video, y sé que es la base de todo juego, como lo es el gameplay. Y bien, en un video anterior les había comentado que EA Sports FC 24 había mejorado un poco su gameplay, tanto en la defensa como en la portería. Pero en el ataque sigue pecando, ya que aún nos siguen mostrando un gameplay muy arcade. Y sé que este es la base del negocio de EA Sports, como lo es el modo de juego online. Pues no tendría por qué justificarlo, la verdad. Pero realmente el mejor gameplay sigue siendo el de eFootball. Más lento, que podría ver los movimientos más realistas del futbolista al dar un pase, al cobrar un penal. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué gameplay te gusta más o cuál crees que es el mejor? Vamos a hablar de las licencias, que es un tema que realmente los que venimos de EA Sports solemos preguntarnos si algún día contaremos con la licencia del Barcelona o tener nuevamente su estadio, o de las ligas sudamericanas como la liga chilena, colombiana o la licencia de todos los equipos de la liga italiana, o ya de perdida la liga MX, que nos tenía tranquilos con verla dentro del modo de juego. Pero lo que más me da rabia es que eFootball no le saque provecho a estas licencias, ya que hasta estos momentos no cuentan con su Liga Master, y sin esta le quita el buen sabor que solía tener PES. Y después de tocar el modo carrera y la Liga Master, es tan triste que solamente EA Sports FC tenga esta modalidad, ya que anteriormente sí daba miedo lo que PES tenía en la Liga Master, y que ahora no la logramos ver ni siquiera en el juego completo de eFootball 24 hasta estos momentos. Y sé que muchos jugadores de PES sueñan por volver a contar con esta modalidad más adelante. El clima es algo que no recuerdo desde que FIFA dejaron de mostrarse bien en el juego, como por ejemplo ver cómo llueve o cómo cae nieve mientras está el partido o dentro de las cinemáticas. Y este detalle lo solemos tener solamente en el fútbol. Sé que para algunos es una verdadera exageración, pero para otros nos gusta el realismo. Pues bien, queremos un clima más realista. Pero cuéntame, ¿para ti realmente es un detalle importante? Vamos a platicar de un punto que a muchos tal vez les dé risa que se toque. Pero güey, el pinche pasto de EA Sports FC está muy cañón, donde nos muestra cómo el balón deja su marca por donde pasa, y también al momento de toque del balón tiene ese efecto de sumirse. Pero en la parte de eFootball sé que es un toque más realista, que el jugador pues de un pase, pero el realismo del balón pues no lo tiene, señores japoneses. Me gustaría hablar de qué juego tiene los mejores modos de juego o el mejor contenido, pero realmente no me gustaría alargar el video. Ya sabemos cuál es la respuesta, y tristemente, a pesar de que eFootball ya está completo, pues no le alcanza ni para llegar a tener una ligera competencia con EA Sports FC. En conclusión, EA Sports FC gana por mejor pasto y eFootball por mejor gameplay. Y realmente ojalá fuera así mi conclusión, pero sabemos que EA Sports FC 24 es por mucho en estos momentos el mejor simulador de fútbol. Pero déjame tu opinión en los comentarios.